En la mitología romana existe un dios singular, Jano. ¿Sabías que era el dios de los comienzos y los finales? Sí, así es, Jano tenía la peculiaridad de poseer dos caras que miraban en direcciones opuestas, simbolizando el pasado y el futuro. Jano era venerado en Roma no solo como el guardián de las puertas, sino como el guardián de los momentos de transición, los portales entre lo viejo y lo nuevo, lo que ya había sucedido y lo que estaba por venir. También estaba asociado con las llaves, ya que eran símbolos de poder y autoridad. Jano era el protector de los viajeros y los comerciantes, ya que los ayudaba a cruzar los umbrales entre los diferentes lugares. ¿Sabías que, en su honor, el primer mes del año en el calendario romano llevaba su nombre, Januarius? Este mes representa la transición entre el año viejo y el nuevo, un momento lleno de reflexión y proyecciones hacia el futuro. En el calendario romano original, el año comenzaba en marzo. Sin embargo, en el año 713 a.C., el rey Numa Pompilio decidió cambiar el comienzo del año a enero, en honor a Jano. El nombre de enero en español proviene del latín Januarius, que también significa de Jano. Luego pasó a Janeiro y Janero y de ahí derivó a enero. Jano también era considerado el dios de los contrarios unidos, la dualidad que reside en cada uno de nosotros y en el universo. Representaba la luz y la oscuridad, la paz y la guerra, el inicio y el fin. Jano tenía dos aspectos particulares que reflejaban su conexión con el ingreso y la salida. Por un lado, se invocaba como Jano Patulcio, para aquellos que buscaban atravesar una puerta, ya fuera para entrar o salir. Mientras que en el otro extremo de esa puerta, su rostro opuesto era invocado como Jano Clusivio o Clusios. Estos nombres resaltan la doble función del dios, controlando el acceso y la salida. Un mito fascinante relata cómo, cuando los sabinos intentaron tomar el Capitolio, Jano intervino haciendo brotar aguas hirvientes sobre los enemigos, obligándolos a retroceder. Por esto, era invocado al inicio de las guerras, y mientras éstas duraban, las puertas de su templo permanecían abiertas, como un llamado para que protegiera a la ciudad. Pero cuando la paz reinaba en Roma, las puertas de su templo se cerraban simbólicamente. Esta acción marcaba un periodo de tranquilidad y seguridad, señalando que la protección de Jano no era necesaria en tiempos de armonía. Jano no solo era el guardián de las puertas físicas, sino también el símbolo de los comienzos y los finales, la dualidad y la transición en la vida y en el tiempo. Un dios que nos recuerda que cada cierre conduce a una nueva apertura. Suscríbete para descubrir más sobre los antiguos dioses, dale me gusta al video y compártelo para que más personas se sumerjan en este fascinante universo de mitos y leyendas.